Era una tarde sofocante en Monterrey. El calor del desierto mexicano parecía haber alcanzado una intensidad insoportable. Pero para Ramiro Vázquez Para, el magnate de 60 años y dueño de un imperio empresarial, este calor era apenas un insignificante telón de fondo ante lo que realmente importaba: los negocios. Con su chaqueta de lino y su reloj de oro, parecía un hombre por encima de las preocupaciones cotidianas, un pilar de autoridad y respeto. Su esposa Isabela, de 45 años, una mujer de apariencia impecable y modales sofisticados, siempre había sido su compañera ideal en eventos sociales. Todos la veían como la esposa devota del poderoso Ramiro, una mujer que sabía mantener el statu quo. Pero tras esa fachada de perfección, algo estaba a punto de revelarse, algo que Ramiro había empezado a sospechar en los últimos meses. Esa tarde, tras una tensa reunión en uno de los rascacielos de la ciudad, Ramiro e Isabela subieron al coche de la empresa, un modelo blindado de última generación. El conductor, Carlos, un hombre discreto y silencioso, conducía el vehículo con calculada precisión. Las calles de Monterrey pasaban rápidamente, pero para Ramiro cada kilómetro parecía más largo que el anterior. Miraba fijamente por la ventana, pero su mente estaba en otra parte, absorto en algo que aún no podía identificar con claridad. Isabela estaba sentada a su lado, mirando su celular, sus dedos deslizándose nerviosamente por la pantalla. Ramiro la miró, notando cómo ella evitaba su mirada. Algo había cambiado entre ellos. La sonrisa de Isabela parecía más forzada, su voz más distante, y sus encuentros con amigos y familiares eran más esporádicos. No sabía exactamente qué estaba pasando, pero su instinto le decía que algo no encajaba. Fue entonces cuando sonó el celular de Isabela. Lo contestó de inmediato, pero antes de que pudiera contestar, Ramiro se lo arrebató de las manos con un gesto rápido, con la expresión endurecida por la creciente tensión en su interior. Isabela lo miró sorprendida, y en cuanto el teléfono volvió a colocarse en el asiento de cuero, Ramiro vio algo que no debía haber visto: un mensaje de texto con un nombre conocido. No necesitó leer el mensaje para saber lo suficiente. La mirada en sus ojos delataba cualquier intento de ocultar lo que pasaba por su mente. Carlos, el conductor, notó el cambio de ambiente, pero permaneció en silencio, consciente de que su presencia allí no debía interferir en los asuntos del magnate. Isabela, visiblemente nerviosa, empezó a tartamudear, intentando justificar lo que ni siquiera ella parecía comprender del todo. Ramiro, sin embargo, ya había tomado su decisión. El silencio en el coche era denso y la tensión aumentaba con cada segundo que pasaba. Al doblar la esquina, dio una orden simple pero fatal: «Carlos, detén el coche». Monterrey, la capital industrial del norte de México, era una ciudad que reflejaba al propio Ramiro. Era vibrante e imponente, pero con una sensación de aislamiento entre sus amplias avenidas y edificios de espejos. Las montañas que rodeaban la ciudad parecían proteger a sus habitantes, pero también servían como recordatorio de que por mucho que avanzara la modernidad, la tradición aún prevalecía. Ramiro Vázquez no era solo un magnate, era una leyenda viva en Monterrey. Su ascenso a la cima del mundo empresarial estuvo marcado por una ética de trabajo incansable, una visión estratégica y, por supuesto, la disposición a hacer lo que fuera necesario para asegurar el éxito. Empezó como un simple vendedor de autos en un concesionario de lujo, pero con el paso de los años, su astucia y su red de contactos lo llevaron a adquirir fábricas, terrenos y una red de empresas que lo convirtieron en una de las figuras más poderosas de la región. Pero para Ramiro, el éxito en los negocios nunca fue suficiente. Quería respeto y para él esto significaba mantener la imagen de un hombre de familia ejemplar. Casado con Isabela, una mujer hermosa y refinada, siempre había sido un símbolo de estabilidad.
Ella también provenía de una familia tradicional regiomontana y su unión con Ramiro se consideraba una alianza de poder. Para el mundo exterior todo era perfecto, pero dentro de su matrimonio las grietas se habían estado formando durante años. Isabela, con su encanto y elegancia, fue la mujer que Ramiro eligió para estar a su lado. Provenía de una familia que, como la suya, valoraba la apariencia y la reputación. Pero su matrimonio, que comenzó con un apasionado romance, rápidamente se convirtió en una relación marcada por intereses mutuos. Ella sabía que su papel era apoyar a Ramiro, mantener intacta la imagen de la familia y vivir rodeado de los lujos que él podía brindar. Pero con el tiempo, el atractivo del dinero y el estatus comenzó a desvanecerse e Isabela empezó a extrañar algo más. Algo que encontraría en los brazos de otro hombre. Sin embargo, la traición de Isabela no fue solo una cuestión de infidelidad emocional o física. Para Ramiro fue una cuestión de honor y Briggs en México. El honor no era algo que se pudiera ignorar fácilmente. Siempre creyó que las relaciones familiares y sociales se basaban en la confianza mutua y violarla era impensable. La traición no solo manchó su imagen de hombre de familia, sino que también rompió el pacto silencioso que él consideraba el fundamento de su vida. Su matrimonio se basaba en secretos. Para Isabela, casarse con Ramiro significó una vida de privilegios y seguridad, pero también de soledad. Siempre había estado a la sombra de su éxito, siendo su belleza lo único que parecía darle sentido a su vida ante la ausencia de una verdadera conexión emocional. Por mucho que intentara llenar este vacío con fiestas y compras, nunca encontró un propósito duradero. Cuando su esposo conoció a la joven y encantadora directora de marketing de su empresa, la situación cambió. El romance inicialmente inocente se convirtió en algo más, y ella se vio dividida entre el deseo de libertad y la presión de mantener la fachada de esposa fiel. Pero en ese momento, dentro del auto, Ramiro supo que el mundo que había construido con tanto esfuerzo se desmoronaba. Se enfrentaba no solo a la pérdida de su esposa, sino también a la de controlar el poder que sentía sobre su vida y sus decisiones. Estaba en ruinas, y lo único que quedaba era una necesidad urgente de reparar su señoría. El coche se detuvo bruscamente en la calle desierta. La cálida brisa de la tarde parecía filtrarse por cada rendija del vehículo, mientras que el silencio interior se hacía insoportable. Ramiro miró fijamente a Isabela, sus ojos ardían de rabia, y la tensión acumulada a lo largo de los años pareció finalmente estallar. Apretó su teléfono con tanta fuerza que sus dedos estaban blancos, como si quisiera acabar con la traición de una vez por todas. Isabela estaba visiblemente nerviosa, con las manos temblorosas mientras intentaba recuperar su celular, pero Ramiro no se lo permitió. Sabía que, más que la infidelidad, ese simple mensaje representaba una ruptura que no podía arreglar. No había justificaciones, ninguna excusa que pudiera aceptar. Yo no quería que fuera así, intentó decir, pero no le salieron las palabras. Su mirada se apartó de la de él, y supo que en ese momento ya no podía ocultarse. Ramiro, sin embargo, no se permitió hablar. Ya no tenía palabras, enojo en su interior, era puro y abrumador, como un incendio forestal que consumía cada vestigio de razón y reflexión. Su mano aún sostenía el celular, pero ahora lo apretaba con fuerza contra la palma, como si intentara extraer una respuesta de las palabras que habían intercambiado ella y Alberto, su amante. Sintió una oleada de desprecio por todo lo que representaba, y por la mentira que ahora se revelaba de forma tan cruda. «Me traicionaste después de todo», dijo finalmente Ramiro con la voz baja, casi inexpresiva, pero el dolor en sus palabras era evidente. Carlos, el conductor, observaba todo en silencio.
Conocía a Ramiro desde que trabajaba para él y sabía lo imperturbable que solía ser el magnate. Pero ahora algo era diferente. El miedo comenzaba a apoderarse de su mente. Sabía que estaba presenciando algo grande y peligroso, algo que nadie podría haber previsto, pero no se atrevió a intervenir. Sabía que la situación estaba fuera de su control y que cualquier palabra que dijera podría costarle el trabajo o algo mucho peor. «No tienes ni idea de lo que hacía», intentó explicar Isabela con voz temblorosa. Yo estaba perdida, Ramiro. Necesitaba algo que no me dabas». Sus palabras eran solo un intento desesperado por apaciguar al hombre que, de alguna manera, sabía que ya no podía controlar. Sabía que el hombre que había estado a su lado durante años ahora había cambiado por completo. Ramiro ya no la veía con los ojos de un marido amoroso, pero con la expresión de un hombre herido y humillado. La revelación de la traición fue aún más devastadora, porque sintió que hizo el ridículo todos los años de dedicación al matrimonio, todos los sacrificios que hizo, y al final, él descubrió que todo era una fachada. Isabela lo había cambiado por un hombre más joven, más cercano a sus necesidades, y quizás incluso más apasionado de lo que Ramiro jamás podría ser. La situación dentro del coche estaba a punto de estallar. Ramiro miró a Isabela y por un instante ella tuvo la impresión de que ya no era el hombre que conocía. Sus ojos parecían vacíos, sin emociones, y la frialdad en su expresión era aterradora. Estaba tan absorto en sus pensamientos. Humillación ya no soportaba ver a la mujer con la que había compartido su vida. Ahora no era más que una extraña que lo había traicionado. «Ya no tengo paciencia para esto», dijo Ramiro en un tono casi fatal. Se giró bruscamente hacia un lado y su ira se transformó en indiferencia. El silencio invadió el coche por unos segundos, pero Isabela sabía que la batalla entre ellos había terminado. Ella había perdido, y Ramiro ya no estaba dispuesto a luchar por su relación. Carlos, todavía en silencio, observaba desde lejos. Sabía que no podía hacer nada. Cuando el auto comenzó a moverse nuevamente, Ramiro se encontraba en estado de tansera, como si algo más oscuro lo hubiera poseído. El magnate sabía que debía tomar una decisión, y pronto. El silencio en el coche se prolongó unos minutos más, hasta que Carlos se arriesgó a mirar por el retrovisor. Vio el reflejo de Ramiro, con la mirada fija en el camino, pero parecía distante. Carlos sabía que algo grande estaba sucediendo allí, algo que lo cambiaría todo, pero también sabía que no podía hacer nada. Solo era el conductor, un mero espectador en la vida de este hombre poderoso. Su lealtad estaba con Ramiro, pero a medida que se desarrollaba el drama, no pudo evitar cuestionar su propia postura. Carlos siempre se había considerado alguien sin opinión, sin voz en los asuntos personales de sus jefes, pero esa noche, algo en su interior lo hizo reflexionar. Nunca imaginó que sería testigo de algo tan oscuro. En su corazón sintió confusión creciendo. Ayudar a Ramiro podría significar más problemas, pero no ayudarlo significaría que también estaría perdiendo su propia moral. Sobre eso, Alberto, el amante, estaba empezando a sentir la presión del romance. Isabela nunca le había dejado claro lo que estaba en juego y ahora se veía arrastrado a una situación inesperada. La traición, que al principio le pareció una simple forma de escapar, se estaba convirtiendo en una pesadilla. Conocía la reputación de Ramiro, el poder que ostentaba en Monterrey, pero nunca imaginó que pudiera afectarlo tan profundamente. No era tonto. Sabía que si Ramiro se enteraba, no habría escapatoria. Alberto también sabía que imagen pública el destino de Ramiro estaba en juego. El magnate no podía permitir que un escándalo como este sacudiera su imperio y su imagen de hombre de familia ejemplar. Esto significaba que debía tomar medidas.
adoptó precauciones. Le envió un mensaje a Isabela pidiéndole que distanciarse de Ramiro, sugiriendo que cada uno siguiera su camino hasta que se calmara la situación. Pero Isabela, aún absorta en su confusión emocional, ya no sabía qué hacer. Quería seguir adelante, pero no quería perder todo lo que había logrado. En Monterrey, la ciudad del entorno, parecía reflejar a la perfección lo que le sucedía a Ramiro. Una fachada de éxito y prosperidad, pero por dentro había grietas. Monterrey era una ciudad de lucha y poder. El nombre de Ramiro quedó inmortalizado en sus negocios y vida social. Pero como todos en la ciudad sabían, cuando un hombre poderoso caía, el impacto era devastador. Ramiro no era solo un magnate, era una institución. El escándalo, lo que se avecinaba, no era solo su vida privada, sino su percepción pública. Ramiro siempre supo que, en un abrir y cerrar de ojos, su imagen podía ser destruida. Ahora, con la traición de Isabela a la vista, se enfrentaba a una decisión que afectaría no solo su vida personal, sino también su imperio y su nombre en Monterrey. La pregunta que lo atormentaba no era solo cómo castigar a su esposa, sino cómo recupera tu honorante una sociedad que siempre lo ha admirado. Mientras tanto, Isabela, dividida entre el miedo a perder todo lo que había logrado y el deseo de seguir adelante con su proyecto, Alberto estaba empezando a ver la cosa real, naturaleza de las personas que la rodeaban. Ramiro no era solo su esposo, era el símbolo de seguridad y estabilidad. Ahora, al darse cuenta de que todo estaba en ruinas, necesitaba tomar una decisión. El silencio en el coche ya no era suficiente para ocultar la tensión que se respiraba en el ambiente. Ramiro se quedó de pie en la distancia, con la mirada fija en el horizonte, como si tratara de descifrar el futuro que le esperaba. Isabela, con el corazón aún acelerado, miró a su marido, esperando una reacción, pero el hombre a su lado ya no parecía el mismo. Era frío, inaccesible, sabía que nada volvería a ser igual, pero entonces, en un movimiento inesperado, Ramiro se volvió hacia ella, con los ojos ardiendo de rabia y desesperación. En un gesto casi irreflexivo, ordenó: Carlos, que los llevaría al hotel donde Isabela y Alberto se habían conocido en secreto semanas antes. Algo dentro de Ramiro se había roto. Una necesidad de control lo motivó a continuar con sus acciones, sin importar las consecuencias. Honor, lo que buscaba recuperar, solo podía restaurarse de una manera: mediante la destrucción completa de lo que había sido. «Vamos allá. Ahora», ordenó con voz seca y autoritaria. Carlos, sin el valor para interrogarlo, arrancó el coche. Isabela, asustada, intentó discutir, pero Ramiro la interrumpió con un simple gesto de la mano. No le interesaba escuchar. Su único objetivo era llegar al hotel y confrontarlo, Alberto, para que a verdadero finalmente se reveló de manera dramática. Mientras el coche avanzaba a toda velocidad por las calles de Monterrey, Isabela intentaba recomponerse, pero en el fondo sabía que todo estaba perdido. Miró a su esposo, buscando algo que lo hiciera cambiar de opinión, pero sus ojos ahora eran impenetrables. Ya no le importaban sus palabras, y quizá ni siquiera su futuro. Cuando llegaron al hotel, Ramiro entró sin dudarlo. Isabela, ella, lo siguió de mala gana, con pasos pesados, como si se dirigiera a su propio juicio. Aire acondicionado, el frío del vestíbulo del hotel le heló la piel, pero por dentro ardía. Sabía que no podía revertir la situación. Lo que ocurriera allí estaba fuera de su control. Al llegar a recepción, Ramiro no perdió tiempo. Fue directo al grano y exigió el número de habitación de Alberto. El recepcionista, visiblemente incómodo, dudó, pero la reacción de Ramiro fue intensa. Estaba a punto de invadir el espacio de uno de sus empleados, alguien que jamás imaginó que estaría involucrado de ninguna manera.
La recepcionista, nerviosa, reveló la habitación. Ramiro e Isabela subieron al piso de Alberto. La tensión era palpable, y mientras subían los escalones, Isabela intentó hablar, pero sus palabras salieron confusas y sin dirección. Cuando llegaron a la puerta del dormitorio, Ramiro la miró con una intensidad que la hizo temblar. No dijo una palabra, pero su postura, su decisión estaba claro. Llamó a la puerta. El sonido de la puerta al cerrarse fue como un eco en el silencioso pasillo del hotel. Cuando Alberto abrió la puerta, no había sorpresa en su rostro, solo una expresión de resignación. Sabía que tarde o temprano Ramiro lo descubriría. Sin embargo, lo que no esperaba era intensidad. La ira reflejada en los ojos de Ramiro convirtió lo que parecía una simple confrontación en una batalla emocional. Ramiro no dio oportunidad de explicaciones. Al ver Isabela con su esposa de pie detrás de él, la escena se desarrolló de forma casi teatral. Alberto permaneció allí, manteniendo la misma postura relajada de siempre, pero ahora sabía que estaba ante un hombre al que no le importaban las convenciones. Ramiro, en lugar de verbalizar lo que todos ya sabían, avanzó hacia él con una mirada amenazante, y el impacto de lo que estaba a punto de suceder flotaba en el aire. «Tú», dijo Ramiro con voz tensa, «no tienes derecho a mirar a mi esposa». Las palabras fueron casi un susurro, pero tenían peso, fortaleza inconmensurable. El magnate tenía ahora más control que nunca, pero el violencia era innegable en las palabras. Alberto, aún aturdido, no pudo articular una respuesta inmediata. Era joven, con toda la vida por delante, pero de alguna manera, en ese momento, supo que lo que había hecho, el riesgo que había corrido, estaba a punto de acabar con todo. Se sentía como una marioneta, con los hilos cortados por alguien más fuerte, más despiadado. «Yo no sabía lo que esto significaba para ti», dijo, intentando justificarse, pero le temblaba la voz. Sabía que no cambiaría nada. Isabela, que hasta entonces había permanecido en silencio, finalmente fue llamados a tomar una posición. Ramiro la miró como si la estuviera desnudando, no físicamente, sino emocionalmente. Sentía que todo lo que ella había hecho le había arrebatado algo que jamás podría recuperar: su confianza, su visión del mundo y quizás incluso su propia humanidad. «Tú», empezó Ramiro con la voz más fría, «preferiste a otro hombre antes que a mí. Preferiste a un joven desconocido antes que a nuestro matrimonio. Lo destruiste todo por capricho». Isabela, entre lágrimas, intentó acercarse a Ramiro, pero él la apartó con un gesto brusco. Ya no tenía a un marido al que pudiera manipular con sus palabras. Había perdido todo poder. Todo lo que había hecho, todas las excusas y promesas, ahora no valían nada. Fútil delante de la cruda verdad que estaba siendo desenterrado. «Ramiro, yo…» intentó, pero el dolor de sus propias palabras la ahogaba. Estaba triste, pero no quería llegar a esto. Pero la verdad era que Ramiro no quiso oír más. Él ya había tomado su decisión, y nada de lo que ella dijera ya no serviría de nada. Se volvió hacia Carlos, que seguía de pie en la puerta, observándolo todo. El conductor, que ya había visto lo peor de la vida de Ramiro, sabía que lo peor estaba por venir. «Llévensela», ordenó Ramiro con firmeza. «Es hora de acabar con esto». Isabela fue sacada de la habitación con las piernas temblorosas y los ojos empañados por las lágrimas. Ya no había arrepentimiento en sus gestos. Alberto se quedó atrás, tratando de procesar lo que acababa de suceder, pero la duda se instaló en su mente. ¿Sería demasiado tarde también para él? Ramiro, sin embargo, permaneció allí, en la habitación vacía, observando el vacío que lo rodeaba.
Sabía que las consecuencias de sus actos no se limitarían a esta noche. La imagen que había proyectado durante tanto tiempo estaba ahora arruinada, y el poder que una vez tuvo sobre todo y todos parecía haberse escapado de sus manos. Lo que le quedaba ahora era una elección: reconstruirlo todo o dejar que se derrumbara por completo. El amanecer había llegado en silencio, como la calma que sigue a la tormenta. Pero por Ramiro la noche parecía interminable. Seguía sentado solo en la oficina de su mansión, con la única luz proveniente de una tenue lámpara sobre su escritorio. Papeles estaban dispersos, documentos que una vez representaron el imperio que había construido con tanto sacrificio. Pero ahora ninguno parecía importante, ya nada más parecía importante. A enojo, el dolor que había consumido su corazón la noche anterior parecía haberse disipado, reemplazado por un vacío que nunca imaginó sentir. No sentía placer en el poder ni en el control. Solo le quedaba una sensación de falla, de haber perdido algo mucho más profundo que cualquier dinero o influencia. El hombre en el que se había convertido, impulsado solo por la necesidad, dominio ahora, parecía una sombra de lo que era. Ramiro pensó en Isabela y el dolor que le había causado. Siempre la había visto como una pieza de su rompecabezas perfecto, pero se había convertido en algo que no podía comprender. No era la mujer que él creía. Y lo peor de todo, quizá él tampoco era el hombre que ella creía. Años de convivencia, las mentiras, la fachada de perfección, todo parecía una farsa. Ramiro nunca se había preguntado si él mismo se había perdido en su búsqueda de algo más. ¿Qué quería realmente? ¿Poder? ¿Respeto? ¿Amor? ¿O fue todo una sola cosa? Un reflejo de su inseguridad. Él no lo sabía. Pero lo que Ramiro sabía era que de alguna manera necesitaba encontrar un camino a seguir, no solo para él, sino también para los que le rodean, como Carlos, quien, aunque siempre fiel, no podía ser ignorado en su viaje. Ramiro tuvo que restablecer algún sentido durante su vida, o todo el imperio que construyó se derrumbaría junto con él. Lo que comenzó como un deseo de venganza, la búsqueda de su honor perdido, se había transformado en un viaje personal de transformación. Ramiro necesitaba sobre todo comprender qué era lo que realmente importaba, qué estaba dispuesto a sacrificar para reconstruirse. Esa noche, mientras la ciudad de Monterrey continuaba su rutina a lo lejos, Ramiro tuvo la sensación de estar en ojo del huracán. La ciudad, que una vez se inclinó a sus pies, ahora parecía lejana. Ya no era el hombre que dominaba su negocio, su familia e incluso su imagen. El control que una vez tuvo sobre todos a su alrededor, ahora parecía una mera sombra de lo que fue. Espejismo. Él pensó en Carlos de nuevo. El hombre que presenció todo, pero nunca intervino. Ramiro sabía que no podía permitirse perder la lealtad de alguien tan fiel, pero al mismo tiempo sabía que, en el fondo, nadie podría salvarse sin querer cambiarse a sí mismo. Necesitaba una verdadera transformación y comenzaría con una simple palabra que nunca pensó que diría: perdón, no para los demás, sino para ti mismo. Ramiro no sabía qué le deparaba el futuro, pero, por primera vez en años, presentía que el camino hacia redención estaba en sus propias manos y de nadie más. El poder, el dinero y la influencia ya no podían ser los pilares de su existencia. Empezaba a comprender que la verdadera fuerza provenía de dentro. Capacidad de reconstrucción, de cuidar de las heridas internas que había ignorado durante tanto tiempo. Se levantó de la silla y miró por la ventana las luces lejanas de Monterrey. La ciudad estaba viva, pero sabía que el verdadero viaje comenzaba allí, en esa oficina vacía. Ramiro aún tenía mucho que aprender, pero tal vez comenzaba a comprender que el verdadero poder no vino de controlar a los demás, sino de ser honesto contigo mismo. El reloj de la pared marcaba el comienzo del amanecer,
Pero la noche de Ramiro estaba lejos de terminar. El silencio en su casa parecía más pesado que nunca, una presión que sentía en cada fibra de su ser. De pie en el balcón de su mansión, observaba la ciudad extenderse ante él. Monterrey y sus luces centelleantes parecían tan distantes ahora como una ciudad de los sueños que él había construido, pero que ahora se estaba desmoronando ante sus ojos. El escándalo de su traición, el enfrentamiento con Alberto y la decisión de seguir adelante ya habían dañado profundamente su reputación, pero aún quedaba más por venir. Ramiro sabía que si quería reconstruye tu vida sería necesario hacer más que simplemente reflexionar. Tendría que actuar con decisión y rápido. Carlos fue el primero en entrar a la habitación esa mañana. El conductor, que siempre lo había conocido como un hombre impasible, parecía tener la misma tensión que Ramiro. Sabía que Ramiro estaba en una encrucijada, pero no sabía qué dirección tomar. «Señor, la prensa está empezando a agitarse», dijo Carlos, rompiendo el silencio. «Se están extendiendo rumores sobre el incidente. La situación está empeorando». Ramiro lo miró, pero su mirada era diferente. Ya no parecía el hombre que una vez fue, que lo controlaba todo con un simple gesto. Ahora había una fragilidad, su postura delataba un cansancio indisimulado. Pero al mismo tiempo había algo nuevo, una chispa de determinación. No iba a dejar que esto lo destruyera por completo. «Lo sé, Carlos», respondió Ramiro con voz más firme. «Pero el problema no es la prensa ni la opinión pública. Lo que importa ahora es... lidiaré con todo esto. Ya no puedo ser el hombre que vivía para complacer a los demás. Necesito ser fiel a mí mismo». Carlos lo miró algo confundido, pero comprendió la gravedad de las palabras de su patrón. Ramiro ya no se limitaba a reaccionar. Él era decidido tomar el control de su vida de una manera que nunca antes había considerado. Ramiro sabía que el mayor desafío estaba por venir. Escándalo, su traición, fue solo el comienzo. Ahora había una elección crucial que tendría que hacer, una elección que podría afectar no solo su vida personal, sino también su fortuna y su legado. Isabela se había distanciado, pero lo cierto era que seguía siendo una parte importante de la ecuación. Aunque Ramiro sabía que su relación nunca volvería a ser la misma, necesitaba decidir si había alguna posibilidad de éxito, valorlo que quedaba por salvar. Pero ya no estaba dispuesto a luchar por un matrimonio vacío. Necesitaba seguir adelante y eso significaba dejando el pasado atrás. En otras partes de la ciudad, Alberto estaba igualmente agitado. Sabía que Ramiro se preparaba para actuar. El joven amante sintió arrinconado, como si la presión sobre sus hombros se volviera insoportable. Ya había recibido amenazas indirectas de algunos aliados de Ramiro, y aunque había intentado mantenerse alejado, sabía que la situación se estaba volviendo incontrolable. Era inevitable. El enfrentamiento final se acercaba, y ahora Ramiro se preparaba para enfrentar última prueba de su transformación. Al amanecer, Ramiro tomó una decisión. Llamó a sus abogados y socios comerciales, dejando claro que estaba listo para reconstruir sin importar el costo. El imperio que había construido, por muy sacudido que estuviera, no sería destruido, pero también sabía que esto requeriría más que solo trabajo y dinero. Necesitaba encontrar un nuevo propósito, algo que fuera más allá de su propia imagen pública. Ramiro estaba a punto de dar un paso que lo cambiaría todo. Ya no se trataba de venganza ni de buscar el control. Estaba listo para reconstruir su vida desde cero. Cenizas, pero, para hacer eso, necesitaría enfrentar el dolor y la culpa que lo atormentaba. ¿Sería posible que se convirtiera en un hombre diferente? Miró el teléfono, respiró hondo y marcó el número de Isabela. Su voz al otro lado de la línea sonaba vacilante, pero sabía que no podía seguir corriendo.
El pasado estaba a punto de encontrarse con el futuro y la decisión que tomara ahora definiría el resto de su viaje. Ramiro estaba en el centro de un huracán que él mismo había creado. El imperio regiomontano, su esposa e incluso su propia imagen estaban al borde del colapso, y él sabía que la única manera de salvarse trataba de afrontar todo de una vez por todas. Esa mañana, después de semanas de reflexión, decisiones difíciles y el peso de la culpa sobre sus hombros, hizo algo que nunca imaginó que haría. Llamada Isabela, sabía que esa conversación sería la más difícil de su vida, pero la necesitaba. La única manera de seguir adelante era afrontar las consecuencias de la traición, no solo con ella, sino también consigo mismo. El teléfono sonó varias veces antes de que Isabela contestara. Su voz era frágil, marcada por agonía que también la consumía. Pero, al contrario de todo lo que había pensado cuando dijo su nombre, había algo en su voz que, sorprendido Ramiro, renuncia, pero también un toque de esperanza. «Ramiro», dijo, «estoy lista para hablar». El simple gesto de Isabela de abrirse a una conversación que ambos habían evitado durante tanto tiempo fue la clave para un cambio verdadero. Pero eso no significaba que todo sería fácil. Ramiro sabía que, al confrontar a su esposa, no solo se enfrentaba a la mujer que lo traicionó, sino también a demonios que él mismo había creado a lo largo de los años. Su obsesión por el control, su ira incontrolable. Todo esto tendría que ser confrontado, y no había vuelta atrás. «Sé lo que hiciste», empezó Ramiro, «y sé que no podré cambiar lo que pasó, pero tenemos que decidir qué vamos a hacer ahora. ¿Qué hago con esto? ¿Qué hacemos el uno con el otro?» Isabela no respondió de inmediato. El silencio entre ellas era denso, pero en lugar de ponerse a la defensiva, simplemente dijo: «Fui egoísta, Ramiro, y al hacerlo, destruimos lo que teníamos. Lo sé». Sus palabras fueron un bálsamo, pero también una aguja en el pecho de Ramiro. Él no sabía si eso bastara para sanar las heridas de su corazón. Lo que sí sabía, sin embargo, era que había llegado el momento de elegir. En ese mismo instante, un discreto timbre del teléfono interrumpió el momento. Era Alberto, y Ramiro sabía que, a pesar de haberlo intentado, mantén la distancia, las consecuencias de sus acciones con el amante de Isabela no podían ignorarse. Él aceptó. «Ramiro», empezó Alberto con voz tensa, «sé lo que pasa. No estoy aquí para pedir perdón ni disculparme». «No necesitarás nada de eso», interrumpió Ramiro. «Lo que importa es que ahora las cosas están fuera de nuestro control. Ya no puedo intentar arreglar lo que hice, pero sí puedo decidir qué hacer a partir de ahora». Alberto no dijo nada más. No había nada más que pudiera decir. A medida que la conversación con Alberto se prolongaba, la tensión entre Ramiro e Isabela aumentaba. Ella se acercó vacilante y se paró a su lado. En su mirada había algo nuevo. Ya no solo miedo, sino también deseo de reconstruir. Quizás eso sería suficiente para ambos. Ramiro tomó una decisión. No podía borrar el pasado, pero podría moldear el futuro. Miró a Isabela a los ojos y dijo: «No podemos volver atrás, pero podemos reconstruir juntos, si aún lo deseas. Si no, la decisión es tuya». Fue un momento decisivo, y la intensidad de ese momento parecía contener decisión final. Ramiro había hecho lo que parecía impensable, el control cedido, dándole a Isabela la oportunidad de seguir su propio camino. Después de ese enfrentamiento decisivo, la vida de Ramiro nunca volvería a ser lo mismo. Isabela, ella, eligió seguir su propio camino, y aunque el dolor de su pérdida era insoportable, él no la culpaba. Ella también buscaba algo más profundo, algo que años de tensión emocional no le habían permitido. Con el tiempo, Ramiro comprendió que para reconstruirse, primero necesitaba
Acepta tus defectos. Ya no podía esconderse detrás de la fachada de éxito o de poder. Tendría que aprender a reconstruirse como ser humano, no como magnate. A medios de comunicación la situación finalmente se calmó. Pero el daño ya estaba hecho. El imperio de Ramiro, aunque aún grande, estaba manchado por controversia. Algunas partes del imperio fueron vendidas, otras reestructuradas, y él tomó la difícil decisión de distanciarse de muchos de sus viejas conexiones. El poder, que una vez había sido su vida, ahora estaba demostrando ser una carga. El dinero y el control habían perdido su brillo. En lugar de sumergirse aún más en los negocios, Ramiro comenzó a invertir su tiempo y energía en cosas que realmente importaban. El autoconocimiento y el tratamiento. Buscó terapia. Comenzó a trabajar como voluntario en instituciones que cuidaban a personas vulnerables y poco a poco se involucró en causas que tenían un impacto real en la vida de las personas. No sabía qué le deparaba el futuro, pero ahora lo sabía, consciente que las decisiones que tomaría a partir de entonces serían diferentes. Ya no estaría impulsado por la venganza o el miedo a la pérdida, sino por el deseo de verdadera transformación. Isabela, ella, también siguió su propio camino. Se mudó a otra ciudad y, a diferencia de Ramiro, parecía buscar algo más. Calma es simple. El amor, aunque perdido, no se había destruido por completo entre ambos. Había respeto, pero ya no existía la ilusión de una relación perfecta. Ramiro había aprendido que tal vez el verdadero libertad estaba en aceptar la imperfección, la suya y la de todos los que lo rodeaban. Lo que había perdido se recuperó con el tiempo, pero de una manera diferente. Ya no se trataba de tener el control, sino de aprender a vivir con las consecuencias de sus acciones, con el peso de su historia, pero con la esperanza de un mañana mejor. Lo que quedó fue un hombre renovado, un hombre que ahora podía mirarse al espejo sin vergüenza por lo que había hecho, pero con el compromiso de nunca repetir los mismos errores. Ramiro sabía que el camino hacia la redención nunca es fácil, pero estaba listo para seguir adelante, con coraje y determinación, humildad. Años después, Ramiro caminaba por las calles de Monterrey. Ahora más sereno y con una expresión diferente, había encontrado un nuevo propósito, lejos del imperio que una vez gobernó. Algunas mañanas aún pasaba por su antigua oficina, pero ya no sentía el peso de su pasado, vida antigua. Isabela, por su parte, encontró una felicidad más sencilla, lejos de los lujos que antaño dominaban sus vidas. Ambos continuó adelante, aunque de diferentes maneras. El tiempo, al final, había curado muchas heridas. Por fin estaban en paz consigo mismos. Y así, la vida continuó. Ahora que has seguido el viaje de Ramiro en cuanto a tus decisiones, errores y redención, queremos saber qué opinas. ¿Cómo crees que las decisiones de Ramiro, cómo impactó esta historia tu vida? ¿Qué lecciones aprendiste? Comparte tus pensamientos en los comentarios a continuación y no olvides suscribirte para más historias emocionantes como esta. Si usted cree que transformación personal es posible, incluso después de grandes errores, comparte esta historia con tus amigos e inspirarles a reflexionar sobre el poder de las segundas oportunidades. Únete a la conversación ahora.